En diciembre de 2019, Free League Publishing, una editorial especializada en juegos de rol atmosféricos y centrados en la inmersión narrativa, lanzó Alien, el juego de rol. Para entonces yo ya tenía más que asimilado al xenomorfo de las películas de Ridley Scott y James Cameron. Y sí, me dejo fuera al de Fincher porque la tercera parte no me gustó nada, y al de Jean-Pierre Jeunet porque aunque la película está entretenida, al final es demasiado friki. Sin embargo, este lanzamiento me pasó completamente por alto. Llevaba años desconectado del rol salvo por alguna partida ocasional para reavivar la nostalgia, y fue al engancharme de nuevo a Alien Isolation, en mi opinión el mejor videojuego de Alien y un excelente título de terror, cuando empecé a investigar otras formas de disfrutar a fondo la franquicia. Así fue como descubrí la editorial sueca Free League y su maravilloso Alien RPG. Desde el principio me surgió una duda fundamental: ¿cómo se ambienta una partida de rol de Alien? La ambientación siempre ha sido clave para mí cuando dirijo partidas en mundos como El Señor de los Anillos o Paranoia, pero aquí es todavía más importante. Estamos hablando de terror espacial, un género profundamente cinematográfico en el que la atmósfera no solo acompaña la historia, la invade, se cuela en cada escena y necesita meterse bajo la piel del jugador para que todo funcione. Por suerte, los referentes son muy claros. Las películas por un lado, por supuesto, y por el otro Alien Isolation, donde un contenido existente de apenas 5 o 6 horas se expandió hasta convertirse en una experiencia interactiva de unas 20. Ahí encontré todo lo que necesitaba. Inspirándome en ese material, me propuse recrear la estética tan característica de la franquicia. Todo aquello que hace que el universo de Alien se sienta vivo, opresivo y peligroso. Así que sin más preámbulos, esto es todo lo que hago para preparar la atmósfera de una partida de Alien. Pues lo principal sería la luz. Un par de bombillas inteligentes con control remoto y a escoger el tono de verde que más nos guste. Es verdad que si miramos la paleta de colores de Alien de 1979, el color que más predomina es el azul, pero el verde está muy asociado a la saga, desde sus carteles publicitarios hasta la propuesta cromática de Alien Isolation. Es por esto que yo apuesto por el verde en las bombillas ambientales y azul en otras fuentes de luz, como la iluminación de detrás del televisor, la de las bombillas secundarias o la de la mesa de juegos. La principal adquisición, porque sí, me tuve que gastar algo de pasta, fueron un par de televisores portátiles de tubo. Pensé que sería fácil encontrarlos si me metía en Wallapop, pero la realidad es que aunque había muchísima oferta, muy poquitos estaban funcionales. La mayoría se vendían por su valor de coleccionista o simplemente para decorar. No olvidemos que estos aparatos tienen ya unos cuantos años. Y nada, después de mucho buscar y de que me estafaran alguna que otra vez, pues me hice con 2 unidades, uno en blanco y negro y el otro a color. Entre los dos me costaron cerca de 60 euros, pero el verdadero calentamiento de cabeza vino a la hora de pasar por ellos las imágenes para darles el aire de terminal de a bordo. Huelga decir que estos aparatos no tienen puerto HDMI, así que tuve que comprar adaptadores para convertir la señal en RCA. Cada adaptador tenía puerto de entrada, puerto de salida y toma de corriente, lo que sumado a la propia toma de corriente de los televisores, pues que hacía un montón de cables, vamos. Además, las imágenes se enviarían desde mi canal de YouTube, una de ellas desde la PlayStation 5 y la otra desde un Fire Stick de Amazon. Pero claro, ¿qué imágenes pasaría por los televisores? Estuve investigando online en busca de imágenes vectoriales o secuencias de datos de monitores antiguos. Esto daría la sensación de estar viendo la consola de navegación de la Nostromo. Tras usar varios clips les añadí sonidos de fondo, luego diré cómo los obtuve, los subí a mi canal de YouTube y listos para pasarlos por los monitores. El resultado considero es bastante espectacular. He de decir que si bien el televisor a color fue el más caro, su calidad de imagen no era tan buena como el de blanco y negro, y muchas imágenes se distinguían más bien regular. Pero al final esto no fue un problema porque le tenía reservada una función muy especial. El detector de movimiento es una de las principales señas de identidad de Alien. Al saber que también aparece en el juego de rol, me dispuse a implementarlo de forma impactante. Así que edité varios vídeos para las distintas lecturas que puede dar dicho aparato, al usarlo en mitad de la partida, y luego solo era cuestión de enviarlos desde el teléfono al Fire Stick para que aparecieran por el monitor a color. Aquí el resultado. Para concluir con el apartado de imágenes, preparé una serie de vídeos que ambientarían los distintos momentos de la partida. Desde la fase inicial, en la que los personajes se encuentran en relativa tranquilidad en su propia nave, pasando por la atmósfera de misterio cuando se adentran en la nave fantasma, el terror de cuando saben que en la nave hay criaturas sueltas, y el estallido de tensión final, cuando se ha activado la secuencia de autodestrucción. A continuación voy a explicar cómo trabajé el sonido y cómo conseguí suficientes efectos para crear ambientes tan largos. La clave fue lograr encontrar un archivo descargable que incluía todos los sonidos del videojuego Alien Isolation.
El principal inconveniente era que venían todos mezclados, así que tuve que separarlos en distintas carpetas, según si eran ruidos de criaturas, sonidos de la nave, gritos, puertas, música, etc. Me llevó un tiempo, pero una vez organizados pude editar las pistas de ambiente reservando algunos sonidos concretos para momentos específicos. Para ello instalé en mi teléfono una aplicación de soundboard con teclas rápidas asociadas a cada efecto, y conecté el móvil a un altavoz por Bluetooth. ¿Que necesitaba un siseo agresivo del alien? Pulsaba el botón correspondiente. ¿Que los personajes hacían un hallazgo súper misterioso? Pues abría la carpeta de música y lanzaba el tema musical idóneo. Vamos, que el apartado sonoro de mi partida estuvo de lujo, pero creo que el siguiente punto ilustra a la perfección mi auténtico compromiso con la ambientación de la partida. Yo ya contaba con una máquina de humo que usaba de vez en cuando para juegos de mesa de misterio, y sabía que era perfecta para Alien. Su uso es tan sencillo como llenar el depósito de líquido especial, esperar unos minutos a que se caliente y pulsar el interruptor. En pocos segundos tienes una atmósfera densa y cargada, muy propia de los pasillos de la Nostromo, siempre envueltos en vapor, humo y con una sensación constante de peligro latente. En cuanto a los elementos que trae el propio juego, he de decir que Alien RPG es bastante completo, sobre todo si te haces con la caja de inicio. Gracias, Chris. Dicho pack incluye mapas, marcadores, cartas de orden de turno y otras cositas. Es cierto que no tiene miniaturas, pero pretendo mejorar esto en el futuro gracias a mi impresora 3D. Y aunque existe una pantalla de máster oficial, yo decidí fabricarme una con paneles de madera y bisagras. Otros elementos adicionales que creé fueron tarjetas impresas con ilustraciones de los distintos objetos que aparecen en el juego, jeringas llenas de un líquido negro para... es spoiler, no lo cuento. Y mi clásico, carpetas elegantes para que los jugadores puedan almacenar sus fichas y otros datos relevantes. Y vamos con los últimos detalles. Realmente yo pienso que la magia está en los detalles, así que para ambientar Alien saqué todo mi arsenal. Para complementar la luz, preparé un foco portátil con una secuencia de luces rojas parpadeantes. Así podría acompañar la atmósfera de la alarma de autodestrucción. No obstante, al tener que controlar tantísimos elementos en la partida, al final se me olvidó sacarla por completo y nunca la usé. Pero bueno, espero darle uso en futuras partidas. También compré una pareja de pajaritos bebedores. Por si no suenan, aparecen en la mesa de comedor de la primera de Alien, y los trajeron de vuelta en Alien Romulus. Por desgracia, uno de ellos se me rompió. Ya te vale, Chris. Pero el que me quedaba hizo acto de presencia obligado. Menciones especiales a mi xenomorfito de peluche, mi xenomorfito en miniatura, un uniforme militar de piloto, con parches cosidos a mano, para replicar el uniforme de la Nostromo, y las zapatillas Reebok Alien Stomper, que son la versión corta de las que lleva Ripley en la película Aliens, la segunda parte. Un capricho bastante caro, pero que me hizo bastante feliz. Y si a todo esto le añadimos a un máster súper motivado y ataviado como todo un tripulante de la Nostromo, pues creo que tenemos una receta de éxito. O como poco, una ambientación que logrará trasladar a los jugadores a esos pasillos estrechos, oscuros y humeantes del espacio profundo, donde cada ruido pone los nervios a prueba, cada sombra parece esconder algo, y donde nadie puede oír tus gritos. Por último, os recuerdo que en mi canal están disponibles todos los vídeos del detector de movimiento, los distintos ambientes sonoros para utilizar en la partida, y también algunos complementos muy interesantes para la misión Recuerdos del Futuro de Alien RPG. Y poco más, simplemente añadir que me haría mucha ilusión que todo este material que me he currado tantísimo le pudiera servir a alguien para llevar sus partidas de rol un paso más allá. Porque al final el objetivo de rol es divertirse, eso es lo fundamental. Pero yo creo que con Alien RPG, el objetivo final es conseguir que tus jugadores no vuelvan a sentirse seguros en la oscuridad nunca. Muchísimas gracias por ver mi vídeo y hasta la próxima.